Soy el doctor Antonio Tipte, como ya me presentaron. Este es un tema interesante, ya que es común en pediatría ver pacientes que muchas veces se manejan, ¿no? En emergencia y a veces terminan en unidad de cuidados intensivos. Pero es importante definir algunos términos, como por ejemplo, obstrucción bronquial. ¿No? En sí, ustedes habrán escuchado síndrome de obstrucción bronquial, sinónimo de sibilancias, sinónimo de asma bronquial. O sea, tres, patologías aparentemente que se relacionan entre sí, ¿no? Pero realmente son diferentes. Obstrucción bronquial, como su nombre lo dice, es todo un síndrome. ¿Por qué un síndrome? Porque hay varias enfermedades que tienen esta característica, que es una obstrucción del bronquio, ¿no? Independientemente, como vamos a ver más adelante, qué parte del bronquio es, si es en la mucosa, submucosa, si es los músculos, pero hay una obstrucción del bronquio. Y esto obviamente va a producir una disminución del calibre. ¿Y qué patologías pueden dar estos? Muchísimas. Y dentro de ellos, por ejemplo, el asma. Puede dar, ¿qué más? La insuficiencia cardíaca, por congestión, en este caso, de los bronquios. Una broncomalacia, cuerpo extraño, disquinesia ciliar, fibrosis quística, una bronquiolitis. O sea, diferentes patologías pueden dar una obstrucción bronquial. Entonces, al decir nosotros un síndrome de obstrucción bronquial, estamos simplemente diciendo en mega todo lo que se pueda producir producto de una obstrucción, pero no es sinónimo de asma. Eso también es importante. Lo otro, sibilantes. Sibilantes es una manifestación justamente, o es un signo, en este caso un signo de la obstrucción bronquial, no en este caso, cuando dicen le silba el pecho, pero tampoco es sinónimo de asma bronquial o de una crisis asmática. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo para el manejo, ¿no? Muchos que trabajan en emergencia o en la UCI, ¿no? En la UTI en este caso pediátrica, ya conocen y muchas veces hacemos bastante referencia en eso. No todo lo que silba es asma, se habrán escuchado también. Y por lo tanto, no todo lo que silba hay que nebulizar con salbutamol y darle el tratamiento como una crisis asmática. Hay que poder diferenciar, ¿ya? Y en base a eso, nosotros podemos tener varias, fenotipos, o sea, formas o características de estas sibilantes, ¿no? Por ejemplo, los sibilantes precoces. Habrán escuchado por ahí ustedes que un término que han dicho, asma del lactante, ¿no? En realidad, cuando uno dice asma, el asma recién se puede diagnosticar oficialmente con todos, digamos, los criterios clínicos, funcionales y respuesta al tratamiento con a partir de los 5 o 6 años, porque el niño ya comienza a colaborar. Pero antes de los 5 años, a los 3 años, a los 2 años o antes del año, es un poco difícil. Entonces nosotros nos vamos a englobar a lo que son sibilantes solamente. Y hay varios patrones de sibilantes que siguen o que pueden seguir estos pacientes. Por ejemplo, cuando es menos de un año, se pueden presentar los sibilantes precoces transitorios. Un niño o un lactante que a los 3 mesecitos hace, o se le escucha que silba el pecho, está tosiendo, comienza a tener dificultad respiratoria, lo llevo a emergencia y me dicen que le está silbando y lo tengo que nebulizar. Puede ser que responda al tratamiento, porque puede ser que esté empezando con un proceso de repente de asma. Ahí tendría que averiguar la historia familiar, tendría que ver si ha tenido episodios previos, la respuesta al tratamiento que yo le voy a dar, en fin, y los desencadenantes que pueden haber producido. Entonces, como características, se inician temprano, antes del año. Muchas veces los confundimos como bronquiolitis. Algunos ya tendrán el concepto, bronquiolitis es a los 6 meses, ¿no? Cuando nosotros decimos bronquiolitis, que se caracteriza por justamente sibilancias y todo eso. Entonces, muchas veces podemos confundirlo, pero a los 5 meses presenta otro episodio. A los 10 meses, otro episodio. Entonces, eso ya no es bronquiolitis. Eso ya yo tengo que pensar que puede ser un paciente que puede estar o va a ser, en todo caso, asma más adelante. Entonces, de inicio temprano y suele desaparecer a los pocos años, a los 3 años. No son atópicos.
¿Ya? Y los factores de riesgo para esto son la prematuridad, el niño va a las guarderías, la convivencia con los hermanos que están resfriados, ¿no? Esos son los sibilantes precoces que se pueden presentar, en este caso, en un niño en etapas tempranas. Los sibilantes persistentes no atópicos aparecen ya, en este caso, antes de los 3 años, pero se perpetúan y desaparecen antes de la pubertad. Y por último tenemos los sibilantes atópicos, que estos sí, como ya han escuchado, atópico es sinónimo de alérgicos. Nosotros más o menos nos imaginamos cuando escuchamos esa palabra. Entonces estos sí tienen más riesgos a que se puedan presentar o puedan desarrollar asma a la larga, ¿no? Incluso tienen todos los síntomas, tienen episodios frecuentes. A ver. Tienen inmunoglobulina, cuando hacemos el dosaje de inmunoglobulinas para ver alergias, sale inmunoglobulina E positivos. ¿Ya? El anterior. Ya. Ya. Y lo otro importante es que hay una hiperreactividad bronquial que responde en este caso a los beta-2 adrenérgicos, ¿no? Básicamente esos son lo que es sibilantes. Y por último, asma. ¿Qué es asma? Entonces, asma ya es un poco más complejo porque ya no es un síndrome, ¿no? Ya no es un signo, como habíamos visto anteriormente. Asma ya es una enfermedad. Es una enfermedad que se caracteriza, esta definición yo la he sacado del GINA, pues como también habrán escuchado ustedes, que cada año se hacen revisiones justamente de asma en adultos y en niños. Entonces ellos dicen que el asma es una enfermedad heterogénea o crónica, caracterizado por una inflamación y una hiperreactividad bronquial. O sea, hay una inflamación y de ahí vamos a ver después el tratamiento. Inflamación de los bronquios, o sea, de la mucosa, submucosa, y una hiperactividad de los músculos, o sea, los músculos se contraen. Entonces, por eso es el tratamiento, la piedra angular, corticoides y beta-2. O sea, corticoides para desinflamar y beta-2 para mejorar ese espasmo muscular. Se caracteriza ¿por qué? Porque hay tos, obviamente los niños van a estar tosiendo, eso va a ser nuestra preocupación. Tose, tose, tose. Escucho que le sirve el pecho. Hay acortamiento de la respiración, opresión, como que se le oprime el tórax, que varía con el tiempo y va a variar incluso en intensidad, con o sin tratamiento. Cuando yo le hago un estudio, cuando son niños más grandes, puede haber una limitación al flujo, en este caso expiratorio. Y los síntomas son desencadenados por muchos factores de riesgo. Los más importantes son alergenos, irritantes, cambios de clima, justamente como estamos viendo ahora, infecciones virales. Y el diagnóstico es clínico, funcional, y vamos a ver cómo responde al tratamiento. Entonces, con eso yo voy a diagnosticar asma, en este caso bronquial. Entonces, básicamente es eso. A la derecha tenemos un bronquio sano, donde vemos la mucosa sana, indemne, con el músculo. Pero a la izquierda, ¿no? O a la derecha de ustedes, de nosotros, vemos el bronquio todo inflamado, con una mucosa engrosada, un tejido muscular también engrosado y producción de flema, producción de moco, ¿no? Entonces eso es lo que define a asma, una hiperreactividad bronquial y una inflamación de la mucosa. También hay fenotipos, así como vimos de sibilantes, hay fenotipos o formas, digamos, que se presentan en el asma, ¿no? Y dentro de ellos tenemos el asma alérgica, que es el más frecuente, ¿no? Que se presenta hasta un 60% de todos los pacientes asmáticos. ¿Cuáles son las características? Que empiezan tempranamente, o sea, en la niñez, están asociadas a una historia de alergia, o sea, eczema o dermatitis atópica, rinitis, rinofaringitis, o alergia alimentaria. A veces come y le produce diarrea, ¿no? O se intoxica con algún medicamento y responde bien al tratamiento, en este caso al corticoide y a los beta-2. Tenemos también el asma no alérgico, que es menos frecuente, es más en adultos y responde obviamente poco a corticoides inhalados. El asma de inicio tardío, que también como su nombre lo dice, empieza todavía en adultos, requieren sí de dosis altas porque no hay respuesta a los corticoides inhalados. El asma con limitación del flujo, ya a la hora de hacer la flujometría, la espirometría,
y el asma asociado a obesidad. Ahora que lamentablemente tenemos bastante síndrome hipermetabólico, también hay más pacientes asmáticos. ¿Cómo diagnostico entonces asma? ¿No? Primero, la clínica. Obviamente el niño va a estar con síntomas respiratorios. Como lo has dicho, a la cabeza, la tos, ¿no? Luego puede escuchar sibilantes o que le silbe el pecho, puede escuchar sensación de opresión de tórax, sobre todo en la noche y terminando, ¿no? En la madrugada más o menos. Entonces tiene síntomas que son persistentes, que ya llaman la atención. Historia personal y familiar. Personal porque de repente él es atópico, él sufre de rinitis, eczemas, en fin. Y historia familiar, hermanos que son alérgicos, padres, en fin, que tienen también diferentes tipos de atopía en este caso, de diferente grado, puede ser, y diferente tipo, respiratorio, como habíamos dicho, dérmico o gastrointestinal. ¿Cómo más hago el diagnóstico? Las pruebas funcionales para los niños que ya colaboran, o sea, a partir de los 5 o 6 años puedo hacer la espirometría, la flujometría, para ver la respuesta, primero un basal y luego la respuesta al tratamiento. Y incluso puedo pedirle exámenes de laboratorio, una inmunoglobulina E, eosinófilos en SPUT, eosinófilos séricos y las pruebas cutáneas de sensibilidad. ¿No? Grado de control, eso también es importante. Nosotros tenemos que ver cómo, cuando tenemos familiares o cuando hacemos la historia o cuando vamos a evaluar un paciente para medicarlo, tenemos que ver si este niño está controlado o no está controlado, porque de eso depende justamente la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, generalmente la evaluación se hace en el último mes, o sea, en las últimas 4 semanas. Yo digo, ¿cómo están los signos diurnos? O sea, si en el día todos los signos que yo les dije se presentan en el día, si todos los signos que les mencioné se presentan en la noche, si usa frecuentemente el salbutamol a libre demanda, o sea, por lo menos se dice 2 veces por semana, y si hay limitación para la actividad física. Entonces, con estas 4 preguntas, sí, no, digo, está bien controlado cuando hay no tiene ninguna de esas características. Está parcialmente controlado cuando tiene 1 o 2 características. Y está no controlado cuando tiene 3 o 4 de esas características, ¿no? Ahí se ha descompaginado. ¿Cuáles son los factores de riesgo para justamente que tenga pobre control? O sea, en este caso, un asma no controlado o un asma controlado parcialmente. 1, que use dosis altas, frecuentes de salbutamol. Uso inapropiado de los corticoides inhalados. Como vamos a ver después, hay que usar corticoides de acuerdo, no es malo usar corticoides, pero hay que usar por un tiempo establecido mínimo y una dosis también adecuada. Al hacer el estudio de flujometría, un flujo expiratorio, un volumen expiratorio forzado, que es menos del 60% del basal, si hay exposición a tabaco, alergenos, que también me podría decir que es un paciente que está rodeado de un ambiente dañino que va a hacer que justamente no controle, a pesar de que reciba bien el tratamiento, pero de repente está en la casa fuman, en la casa hay mucha humedad, en la casa hay muchos animales que tienen ácaros, entonces todas esas condiciones va a hacer que el paciente perpetúe con su asma. Problemas, ¿cómo? Todo lo que puede ser irritantes también, ¿ya? Lo otro, ¿cómo? Claro, polvo, peluche, todo eso es que producen irritación. Y eso lo vamos viendo conforme vamos dando manejo al paciente y ya en los controles vamos viendo por qué no mejora. Y otra cosa importante que justamente ahora tenemos una paciente hospitalizada en la UCI es los problemas socioeconómicos y psicológicos, lamentablemente, ¿no? Porque 1, no pueden comprar la medicación, 2, no vienen a los controles, ¿no? Y los problemas psicológicos, ¿no? que les produce a veces por el usar el corticoide, que tienen creencias, o el salbutamol, ¿no? O muchos problemas tenemos ahorita, por ejemplo, con una paciente que en un mes creo que ya está entrando 3 oportunidades a la UCI, ya por pobre control de su crisis, de su asma en este caso.
Comorbilidades, obesidad, rinosinusitis, alergia al alimento, todo eso tenemos que nosotros ver si es que se está presentando en el paciente para poder controlarlo. Asimismo, estudios o exámenes, como habíamos dicho al inicio, eosinófilos en sangre o en esputo. Entonces son factores de riesgo que debo tener. Luego también tenemos, estos son conceptos, luego vamos a ver ya la parte de manejo al final, ¿ya? No se preocupe. Luego tenemos que ver la severidad, ¿no? También es importante, nos habremos escuchado, este es un asma leve, asma moderado, asma severo. Entonces, ¿de qué depende que yo lo catalogue? Antes se decía asma intermitente, luego asma persistente, leve, moderada, severa. Ahora la nueva clasificación pone no está el señor, ¿no? Ahí está. Ya. Entonces, ¿a qué llamamos asma leve? Cuando necesita el medicamento. Tenemos dos tipos de medicamento. El medicamento liberador, o se dice de rescate, y el medicamento controlador. El medicamento liberador o de rescate, ¿a qué nos referimos? ¿Cuándo es? Salbutamol, porque es el de rescate que va a sacar al paciente de la crisis. ¿Y el controlador, a qué nos referimos? No tanto prednisona, pero sí es un corticoide. No. Corticoide, pero inhalado. Eso es claro, puede ser ahí, vamos a ver después, hay varias, ¿no? Uno de ellos budesonide, beclometasona, hay varios medicamentos, esos son los controladores, ¿ya? Y los rescatadores o liberadores son los que, como su nombre lo dice, te van a sacar de la crisis en ese momento. ¿Cuáles son? Los beta 2 de acción corta, a la cabeza el salbutamol, es el que más comúnmente nosotros usamos. Y ahí podemos usar también los corticoides, pero vía oral o endovenoso, ¿ya? Entonces, cuando asma leve, cuando necesita medicamento, dice liberador solo, o sea, el de rescate solo, o con controladores, pero de baja intensidad, o sea, de baja dosis, ¿no? En este caso. O puede usar el montelukast. O sea, el paciente se controla esporádicamente usando su beta 2 y sus corticoides, que va a usar mínimo 3 a 6 meses, pero de manera continua en este caso, ¿ya? Entonces a eso lo definimos como asma, y el paciente está controlado con eso. Pero cuando hablamos de asma moderado, esto dice que sus síntomas se controlan con dosis baja de corticoides y ya usamos aquí beta 2 de acción prolongada ya no beta 2 de acción corta. El beta 2 de acción corta, habíamos dicho, es el salbutamol. Y el beta 2 de acción prolongada, ya bromuro es un anticolinérgico que también se usa, pero no es un beta 2 de acción prolongada. ¿Alguien por ahí? Sobre todo que se usa en pacientes, como su nombre dice, para controlar, incluso se usa junto con los corticoides, incluso viene combinado con el corticoide en algunos casos. No. Fluticasone también es un corticoide inhalado, ¿ya? El salmeterol, ¿han escuchado? El salmeterol, que también es también un beta 2 agonista, pero no es de acción, es de acción larga. Por eso es que se usa cada 12 horas junto incluso con el corticoide. Por ahí alguien habrá escuchado el Seretide, como nombre de marca, no estoy haciendo propaganda, pero es una combinación de un corticoide inhalado más un beta 2 de acción prolongada, que no se usa en pacientes con crisis asmáticas agudas, o sea, no se usa en terapia de crisis. Terapia de crisis a la cabeza salbutamol, sus corticoides orales o endovenosos, y luego, dependiendo cómo va evolucionando el paciente, yo voy a manejarlo, ¿no? O sea, ya le pasaré a medicamentos ya de segundo nivel, ya de repente que voy a usar en trauma shock, o de repente es que voy a usar en la UCI. Entonces ya voy viendo eso. Y un asma severo, estoy hablando de asma, todavía no estoy hablando de crisis. Entonces, asma severo es aquel que requiere dosis altas de estos corticoides inhalados. O sea, por ejemplo, budesonida, que normalmente por ahí alguien, si tiene un familiar, de repente es de 200 microgramos, usa un puff en la mañana, un puff en la noche. Pero acá va a usar de repente 2 puff, hasta 3 puff en la mañana y en la noche. O sea, va a usar entre 400 y 600 en la mañana y en la noche. O sea, puede llegar a 800 hasta 1200, o sea, dosis altas.
necesita esa dosis para controlar sus síntomas. Entonces a eso llamamos asma severa. Ya. Bueno, ya hemos hablado sobre los controladores y los liberadores de rescate, ya conocemos cuáles son. Las indicaciones para referencia, sobre todo cuando nosotros estamos en un hospital donde tenemos todo prácticamente y no necesitamos referir en estos casos a los pacientes, más bien nos llegan las referencias a nosotros, así que bueno, esto lo vamos a pasar. ¿Ya? Entonces ahora ya comenzamos a hablar de crisis asmática, o sea, lo que realmente vemos en emergencia cuando nos llega un paciente agudo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo definimos a crisis asmática? También según el GINA del 2018, dice, son episodios de lo que normalmente era subasal, ya sea como asma leve, moderado, severo, o sea, a veces tosía, como vimos ahí, si era controlado o no controlado, pero de un momento a otro hace su crisis que llamamos, o su exacerbación, o sea, su episodio caracterizado por un incremento progresivo de los síntomas de tos, sibilantes, acortamiento de la respiración, disminución de la función, o sea, todo comienzan a tener más síntomas respiratorios que les había nombrado. A la cabeza tos y sibilantes y sensación de ahogo, acortamiento, dificultad respiratoria. Usualmente ocurre después de ser expuesto a un agente, en este caso externo, o un factor predisponente, como el que les había nombrado también, cualquiera de ellos. ¿Ya? A la cabeza las infecciones, lamentablemente, infecciones virales que también desencadenan eso. ¿Ya? Puede ocurrir en pacientes que tienen asma leve, ¿se acuerdan? La categoría. Incluso pueden ocurrir de un momento a otro en pacientes que están bien controlados, ¿no? Entonces, el que estén bien controlados no lo excluye de que tenga una crisis. En este caso, ha habido un factor que ha condicionado que ese paciente lamentablemente haga su crisis. ¿Y qué es estado? Estado asmático. También es otro término que debemos conocer. Pues ya vamos viendo diferentes términos, ¿no? Dos terminologías. Hemos hablado de obstrucción bronquial, de sibilancias, de asma, ¿no? De crisis asmática y estado asmático. Entonces, estado asmático ¿han escuchado ustedes estado epiléptico? Esto, ¿no? Y también hay estado asmático. Entonces, estado asmático es el paciente en casa o en emergencia, yo le doy manejo de primer escalón, o sea, con los medicamentos bases, que son el salbutamol, ya sea en inhalación o nebulización, y el corticoide bioral, y no me responde. Pasaron de repente dos horas y el paciente no hay respuesta, o está empeorando, ¿no? O en 24 horas el paciente no hay ninguna mejoría. Entonces yo digo, el paciente está en estado asmático, o sea, está empeorando. Y yo necesito, por lo tanto, un manejo más intensivo, que puede darse en emergencia. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, ¿no? El paciente que no responde a los beta-2 agonistas inhalados, a los corticoides orales endovenosos, incluso se le tiene que poner oxígeno y necesita, obviamente, hospitalizarse, ¿no? Y que esto lo puede llevar a una insuficiencia respiratoria o incluso a la muerte. Se caracteriza porque se presenta todas las características de la crisis, ¿no? O sea, la inflamación, tapones de moco y la broncoconstricción. Eso solamente para decir que hay dos tipos de estado asmático: el asma fatal y el asma asfixiante o de instauración rápida, ¿no? El primero es de instalación lenta y el otro es de instalación rápida. Tiene algunas características en especial, ¿no? Por ejemplo, el primero dice hay riesgo de una resistencia severa al tratamiento, ¿no? Hay una inflamación por eosinófilos que puede ser fatal rápidamente y que, como su nombre, y como le estoy diciendo, ¿no? O sea, no responde mucho, digamos, a los corticoides. En cambio, el segundo, que es asma fatal de instauración rápida, se caracteriza porque también tiene todos los signos, pero así como se instaura rápido, también mejora rápido. O sea, tiene mejor respuesta al tratamiento. Entonces, si llegó a un paciente de emergencia con bien, como llamamos nosotros, cerrado, le hacemos terapia de crisis, le damos corticoides y mejora, este es un paciente con crisis asmática tipo 2,
crisis asma fatal, pero de instalación rápida, asfixiante, pero de recuperación rápida también. Lamentablemente el primero es de peor pronóstico y ahí muchas veces terminan en la UCI. Los factores de riesgo para que hagan este estatus o esta mala progresión o estos tipos de crisis asmáticas son que el paciente viene frecuentemente de emergencia porque no es adecuadamente manejado en casa, de repente, como le digo, problemas familiares, socioeconómicos, en fin, visitan frecuentemente de emergencia, ¿no? Y eso ya me tiene que hacer sospechar de que este paciente no está siendo controlado adecuadamente. Uso reciente de corticoides sistémicos, antecedentes de ingreso a cuidados intensivos, como le digo, tenemos una paciente, mira, un mes, 3 veces ha ingresado a la UCI, ahorita está intubada. Entonces, hay que ver por qué, pues qué está fallando. Entonces, es un factor de riesgo para justamente este asma fatal. Más de 2 hospitalizaciones o 3 visitas al año. Todos estos criterios me indican que el paciente puede descompensar si tengo que estar alerta. Si no está en el hospital, si está en un centro de salud, conociendo estos factores de riesgo, yo ya tengo que referir al paciente a un lugar donde pueda haber una UCI. Estas son las escalas para valorar. Son diferentes escalas que nosotros, los médicos, usamos para valorar qué grado de crisis asmática es, si es leve, moderada y severa. Y ustedes ya saben, si es leve, generalmente los mandamos a su casa, ¿verdad? Con su pastillita, su jarabe, su inhalador a casa. Si es moderado, entonces se va a nebulizar probablemente o a inhalar. Si hay mejoría, pasa, o sea, de moderado a leve, se irá a la casa. Si sigue moderado con dependencia de oxígeno, se hospitalizará. Si moderado, a pesar del tratamiento, pasa severo, se hospitalizará de repente en la UCI. Entonces vamos viendo cómo va. Esa es otra forma. Y esto es lo que más me gusta, que es más completo, esta forma de evaluación de la severidad. Acá te evalúan todos los parámetros. Acá el leve no lo pone porque el leve es de manejo ambulatorio prácticamente, o sea, en casa, ¿ya? Pero la severidad yo puedo evaluar todos los parámetros que dice, todos esos parámetros. La disnea, el habla, o sea, cómo está el habla. Por ejemplo, en el moderado, el habla dice, llega a hablar frases. En el severo ya no habla frases, solamente llega a hablar palabras, ¿ya? Estado de conciencia está un poco agitado en el moderado y en el severo también está agitado. La frecuencia respiratoria según un grupo etario, la frecuencia cardíaca también según un grupo etario. Incluso nos habla sobre que el paciente ya está en paro inminente, cuando por ejemplo está somnoliento, confuso, probablemente por hipoxemia o por aumento del CO2. Y la frecuencia cardíaca está en bradicardia, o sea, este paciente ya está prácticamente en paro, entonces yo tengo que actuar inmediatamente. Y continuando, esta es la segunda parte, también veo ahí ya en el examen físico cómo están los tirajes, ¿no? Tirajes en el moderado y en el severo hay habituales, en el paro inminente hay incluso una respiración paradójica o respiración abdominal que llamamos, ¿no? Ya no hay sibilantes porque el tórax está lo que llamamos nosotros silente, no se escucha, está bien cerrado, el paciente puede estar cianótico. Entonces vemos todas esas características para poder nosotros clasificar y de acuerdo a eso nosotros podemos. Basta, por ejemplo, que la saturación, ahí vemos, por ejemplo, acá también ponen la saturación, menos de 90, ya decimos con ese simple dato, obviamente y con la historia de una crisis asmática, nosotros decimos que este paciente está en una crisis asmática severa y debemos de actuar. Y por lo tanto el paciente obviamente debe hospitalizarse y manejarse como tal. ¿Cómo es el manejo en emergencia? La guía, en este caso del GINA, lo divide en 2 grupos, mayores de 6 años y menores de 6 años. Mayores de 6 años ponen adolescentes y adultos y menores de 6 años o 5 años para abajo, ¿ya? En este caso, en caso de que sea leve a moderado, ahí les he puesto su crisis asmática de acuerdo al cuadro que nosotros hemos visto, ¿no? Si es leve, obviamente el paciente no tendrá los síntomas, será de repente a casa, o está entre leve y moderado, o es moderado prácticamente, donde la frecuencia cardíaca, en este caso en los niños menores de 3 años, sea menos de 200, o sea, tiene de repente 160, 180, o menor de 180 en niños de 3 a 4 años, o sea, tiene 160 de repente.
que saturan todavía por encima de 92%, ¿no? Entonces, ¿cómo debo manejar a ellos? Terapia de crisis. ¿Con qué? Acuérdense, crisis asmática, medicamentos rescatadores o liberadores. A la cabeza, salbutamol. ¿Qué usar? ¿En inhalador o en nebulización? Cualquiera de los dos. Los estudios dicen que incluso el inhalador es mucho mejor, más efectivo, por el hecho que hay veces, nosotros en la UCI usamos nebulización generalmente porque obviamente ante cualquier complicación nosotros podemos actuar. Pero ¿cuál es el problema de darle oxígeno puro al paciente? Muchas veces tenemos en una hora en emergencia nebulizando, podemos hacer justamente barrido de nitrógeno y al final hacer más atelectasia, producir más daño por darle oxígeno puro. Entonces por eso hay veces se le da inhalación. Pero eso no significa que el niño no tenga oxígeno por una cánula o por un Venturi. Puede estar con su oxígeno. Cuando satura más de 92, pero menos de 94. Lo ideal es que el niño sature por encima de 94, que es para tener nosotros una presión de oxígeno de 80, que es lo normal. De 80 para arriba es normal. Entonces, y saturación 94 para arriba es normal. Entonces, a la cabeza salbutamol. 2 puff cada 20 minutos por 1 hora. Estamos hablando de leve a moderado. Todavía recién un niño que no está tan feíto como le decimos, ¿no? Entonces, 2 puff cada 20 minutos por 1 hora. A la hora evaluaremos. ¿Qué más? La guía no lo dice, que el corticoide, pero en el moderado ya tenemos que dar corticoide. Tenemos que dar corticoide en este caso, si el paciente lo tolera, no está con náusea, no está vomitando, nada, puede ser vía oral. Hay corticoides que son dulces, que son tolerables. O si no, puede ser en todo caso endovenoso. Pero tenemos que dar, esa es la piedra angular. Acuérdense, para todo paciente con crisis asmática. Beta 2, de acción corta, el salbutamol y el corticoide. Control frecuente. Pasó la hora, evaluar a mi paciente. Después vamos a ver ya en la parte de cuál paciente crítico ya, cómo tiene que hacer la evaluación cuando me llega a emergencia. Pero este es paciente que aparentemente está todavía estable. Entonces, pero tengo que evaluarlo frecuente porque se me puede descompensar. Se me descompensa, o sea, desatura, se me pone con mayor distrés, llega al paro inminente y después pues, yo tengo que estar atento. Ustedes tienen que estar atentos para justamente actuar, ¿no? Y mantener, como les dije, un oxígeno, para darle oxígeno para mantener una saturación por encima de 94. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa si el paciente, en este caso en casa, como les dije, de repente el paciente, desde casa yo ya tengo que manejar, es asmático, usa sus beta 2 a demanda, sus corticoides inhalados, y comienza con su crisis. Entonces yo en casa le comienzo a hacerla, ¿no? Muchas veces le decimos háganla en casa, incluso nosotros cuando le recomendamos a los pacientes, y si no mejora, tráigalo. Entonces ya los papás hicieron lo que nosotros le recomendamos. Le comienza a hacer su tratamiento con salbutamol, que puede ser 2, incluso como dice, hasta 6 puff, pero en 2 horas. O sea, puede ser, voy viendo cómo va evaluando la respuesta, o bien cómo va siendo la respuesta al tratamiento. ¿Ya? Si no hay, en 2 horas, ya le he puesto 6 puff y no hay respuesta, o en 24 horas no mejora, no el paciente, sigue, tampoco no se ha deteriorado más, pero no hay mejoría de lo que estaba, tengo que llevarlo a emergencia. Cuando el paciente me lleva a emergencia, tengo que evaluar el triángulo de evaluación pediátrica. Eso es lo más importante para todo en general, no solamente para crisis asmática, para un paciente crítico. El triángulo de evaluación pediátrica. ¿En qué consiste el triángulo de evaluación pediátrica? ¿Alguien me puede decir? Son 3 cosas que tengo que evaluar en el triángulo de evaluación pediátrica. Ya 1, respiración. 2, circulación y... no. ¿Cómo? Ya está dentro de la respiración, ventilación y la parte neurológica. En el triángulo de evaluación pediátrica es yo veo al paciente sin tocarlo. La mamá viene cargando a su hijo desesperada a las 4 de la mañana, ¿no? Ya los médicos están durmiendo, ya no están ahí, ya la enfermera está apoyada en su escritorio, ¿no?
la técnica, el interno están en la camilla, todos están, son las 4 pues, ¿no? Entonces, pero llegó la mamá desesperada, tapada, ¿no? Con su hijito. Y le dice, señorita, mi hijito no puede respirar. Entonces ya pues el médico se levantó y le dijo, señora, vaya a sacar su ticket. Ya amargo, porque bueno, lo despertó. Vaya a sacar su ticket. Entonces, ese es un caso. Y la enfermera puede decir, no señora, a ver, tráigalo, vamos a ver a su hijito, descúbrelo, ¿no? O de repente la técnica le dice, no, venga, vamos a tomarle las funciones vitales, a ver si tiene fiebre le atendemos, si no tiene, no. ¿Cuál de esos 3 circunstancias es la correcta? La primera, que vaya a sacar su ticket. La segunda, que la enfermera le dice, descúbralo para verlo. O la tercera, que la técnica le dice, vamos a tomarle sus funciones. La segunda, porque el niñito puede estar ya en paro incluso. Entonces, viéndolo, si nosotros lo descubrimos y el niño está rosadito, muy dormidito, entonces, pero está rosadito, no está pálido, tiene un poquito de tiraje, ¿sí? Entonces dije, ya con paciencia, no está en riesgo inminente. Pero si el niño lo descubrimos, está cianótico, no amplexa, ¿no? Entonces yo ya está inconsciente, incluso de repente ya está en paro, entonces tengo que hacer el RCP. Entonces por eso lo importante, no se olvide, solamente nos toma un minuto, descúbranlo, mírenlo, y si el paciente está rosadito, tranquilo, está un poco agitadito, bueno, ya, se le atenderá tranquilamente, se le examinará y luego regularizará todos sus papeles. Si está tranquilazo, no tiene nada, bueno, ya que vaya a sacar su ticket. Pero hay que evaluar, por eso primero al paciente, ¿ya? Entonces, realizar el triángulo de evaluación pediátrica, que es sin tocar al paciente, solamente verlo nada más, si tiene criterios o no tiene criterios, y decidir de acuerdo a lo que encontramos, como les dije. Si el paciente está con insuficiencia respiratoria, o sea, como les dije, ¿no? Está de repente agitadito, un poquito, pero está despierto, pues le descubriste y comienza a renegar porque le has descubierto. Entonces ese niño no está en paro, obviamente, porque está despierto, ¿no? Entonces hay que monitorizarlo, hay que ponerle oxígeno de repente, de acuerdo a lo que encontremos en la monitorización. O sea, si está con una saturación baja, le pondremos oxígeno, le canalizaremos, le pondremos una vía endovenosa, realizaremos ahí recién la evaluación primaria del ABC, incluso, o sea, toda la evaluación completa con funciones vitales, para evaluar, en este caso, identificar qué es lo que lo ha llevado a eso e intervenir, o sea, tratar la causa, en este caso, que le produce, en este caso el broncoespasmo, o en este caso la crisis asmática. Entonces, así es como debemos actuar en emergencia. ¿Cuáles son los criterios de crisis asmática severa? Como lo había, solamente para recordar, que debemos de tener a la cabeza inhabilidad para hablar, o para ver el niño llega y no puede, ¿no? No puede conversar, no puede emitir, o solamente palabritas, o no puede beber, se le chorrea, entonces el niño tiene ya un trastorno de conciencia. Cianosis central, tengo que actuar. Confusión, el paciente ya está en insuficiencia respiratoria. Retracciones subcostales, principalmente supraesternales, que sature por debajo de 92, que esté a un tórax silente, ya no escucho sibilantes. Una frecuencia cardíaca por encima de 200 en menores de 3 años, o por encima de 180 en 3 o 4. Todos esos signos yo tengo que tener en cuenta para valorar al paciente y darle el manejo. ¿Cómo es el manejo? Si es que ya tiene cualquiera de eso, ya lo tengo que manejar incluso en trauma shock. Ya no es incluso ni siquiera en emergencia, mucho peor en su casa. Tiene que ser inmediatamente a trauma shock y hacerle el manejo más intensivo. ¿Cómo hago el manejo? Ya no con 2 puff. Estamos hablando acá sobre todos los niños pequeños, ¿ya? Estos son los niños menos de 6 años. Entonces le hago 6 puff cada 20 minutos. O nebulizaciones con 10 gotas, o 2.5 miligramos de salbutamol al 0,5% cada 20 minutos. O sea, ya le estoy poniendo su nebulización, o le estoy poniendo su oxígeno, pero cada 20 minutos le estoy haciendo su inhalación. Oxígeno para saturar el 94%, corticoides, que puede ser vía oral o puede ser endovenoso, dependiendo cómo está su sensorio. Aquí es donde voy a utilizar bromuro de ipratropio.
El bromuro de hipotropio no es en asma o en crisis asmática leve, ya es en crisis, a partir de crisis asmática moderada para adelante se puede usar bromuro de hipotropio. Y sulfato de magnesio. Ese sulfato de magnesio es desde emergencia, desde que el paciente incluso está en top, o sea, con su crisis asmática moderada severa, ¿no? Yo ya puedo usar sulfato de magnesio, siempre observando. Lo ideal es que sea en trauma shock, porque el sulfato de magnesio trae complicaciones o puede traer efectos adversos. Cuando se le da a veces muy rápido, el paciente hace, porque es un relajante muscular, digamos, no como el beculonio, ¿no? Pero tiene un efecto para disminuir justamente la contractilidad de la musculatura de los bronquios. Entonces, si le das demasiado, puede hacer que se ponga flácido, no pueda ventilar y puede hacer paro. Entonces, por eso hay que estar observándolo, ¿ya? Y esto ya es en niños mayores. Esto ya es en niños más grandecitos, que es casi el mismo fluxogramos que hemos visto nosotros, ¿no? Por ejemplo, para este lado, y en el caso de que sea severo, ahí como dice severo, ¿cuáles son los signos de alarma? El niño de repente puede hablar solamente en palabras, ya no habla en frases, en palabras, ¿no? Está agitado, tiene una frecuencia, estos son para niños mayores de 6 años ya, tiene una frecuencia respiratoria por encima de 30, usa músculos accesorios o una frecuencia cardíaca por encima de 120 o satura por debajo de 90. Entonces, ante eso, nosotros ya estamos en una crisis asmática severa. O signos que comprometen la vida, como lo que hemos visto, los signos premonitorios. Ahí yo tengo que manejarlo también en trauma shock o en una unidad de cuidados intensivos. Igual, como hemos visto anteriormente, con corticoides, nebulizaciones y sulfato de magnesio, ¿ya? Bueno, esto es casi lo mismo, solamente algunas cositas para ver, ¿no? Entonces, los beta 2 son de acción rápida. Lo que tenemos acá básicamente es en nebulización, ya sea o inhalación. En gotas, acuérdense, menos de 5 años, 10 gotas, ya que puede ser cada 20 minutos. Más de 5 años, 20 gotas, que es la dosis máxima, 20 gotas. En la UCI o en un lugar, en trauma shock o en la UCI, podemos nebulizarle continuo. Eso también es otra ventaja, porque estamos monitorizándolo. Cosa que no se puede hacer en emergencia o donde no haya monitores, o donde no haya un ventilador, donde no se puede intervenir. Entonces, podemos nebulizarlo también continuo, pero viendo los efectos adversos, ¿ya? Bueno, esto lo pasamos, lo que les dije. El bromuro de hipotropio igual. Este es un anticolinérgico que se da a partir de crisis asmática moderada. En leves no. A veces lo seguimos poniendo. Eso nos ayuda bastante a disminuir la secreción y producir también relajación de la musculatura. La dosis es hasta 8 PAF. El que tenemos nosotros aquí ahora es en inhaladores. Antes venía incluso en nebulización. Son de 20 microgramos por PAF. Entonces podemos usar hasta 8 PUF cada 20 minutos por 1 hora. ¿Ya? O sea, dosis altas también. Y los corticoides, hay todo lo que tenemos nosotros acá, lo que usamos en el Perú: hidrocortisona, prednisolona, metilprednisolona y dexametasona. Ahí están las dosis. El sulfato de magnesio, como les dije, produce relajación de la musculatura lisa, y la dosis es 50 miligramos por kilo. Entonces debemos pasar por lo menos en 1 hora. ¿Ya? Y por último, si el paciente no mejora, a pesar de todo el manejo que hemos dado, no lo vamos a dejar, ¿verdad? Tenemos que ver, hay veces concomitantemente ya le ponemos una ventilación no invasiva. Puede ser un PRON nasal, una máscara facial, y con eso también le puede mejorar. Acuérdense, con bajo peso, eso ya es otro tema. La ventilación mecánica en pacientes asmáticos es un tema interesante. De repente más adelante lo van a ver. Pero ventilación mecánica, que puede ser no invasiva o invasiva, ¿ya? Y hay que sedar. Incluso la que también es efectiva, porque también le produce un poco de relajación de la musculatura. O por último, habrá que intubarlo. Y lo intubamos y muchas veces hasta lo paralizamos, con el objetivo de disminuir ese broncoespasmo. Pues si el paciente lucha, aumenta el PEP intrínseco, porque en ellos se caracteriza porque hay retención, digamos, de aire, no pueden expulsarlo, y eso puede hacer que se rompa el pulmón. Por eso hemos visto pacientes asmáticos con PRON, con CPAP, incluso en ventilación mecánica, que no están adecuadamente sedados, con una crisis, o sea, con un broncoespasmo severo,
que me hacen neumotórax. ¿Por qué? Porque no están bien sedados, hay que sedarlos bien. ¿Ya? Nada más, y bueno, el monitoreo no se olviden, siempre es clínico, gasométrico, siempre cuando tenemos radiológico y sistema de ventilación mecánica, ventilatorio.